Juntes en tu casa. Vamos a orar por el mensaje de la palabra. Señor, estamos sorprendidos por tu gracia, que nos ha alcanzado cuando no te buscábamos, cuando éramos pecadores, Señor. Pero en tu favor y tu misericordia se ha manifestado en Cristo Jesús la gracia salvadora por la cual estamos aquí sentados este día oyendo tu palabra y deseando tu segunda venida, Señor. Gracias porque salvaste pecadores que no te buscaban. Hoy te pido, Señor, que en este mensaje de Año Nuevo nos des visión, nos des esperanza y que seamos una iglesia que vive en tu gracia soberana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El título para esta ocasión, mis hermanos, es Viviendo en la gracia de Dios en Cristo. Viviendo en la gracia de Dios en Cristo. Y el texto será Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Estamos iniciando el año 2020, primer domingo del año, y creo que como iglesia es importante traer un mensaje para lo que se viene este año. Por eso queremos enfocar a la mirada de cómo podríamos caminar en el 2020, y no solo el 2020, sino lo que nos resta en esta tierra hasta que Cristo regrese por su iglesia. La forma correcta de caminar es agradándolo a Él, viviendo para Él, pero no se puede hacer en las fuerzas humanas. Muchos tienen la costumbre, y no estoy diciendo con esto que esto sea malo, pero no sé cuántos de ustedes tienen la costumbre de hacer propuestas de año nuevo. Yo no tengo nada en contra, pero particularmente no soy fanático de ellas, porque muchas personas se esmeran en hacer una propuesta, la cual se dan cuenta que a las 2 semanas, 3 semanas, 2 meses como máximo se rompe fácilmente. ¿Cuántos de ustedes dijeron este año 2020 voy a bajar 6 kilos? Y ayer el 31 comieron exageradamente postres, pierna, pavo, tortas, todo lo que comieron. Y el primero dijeron, hoy voy a desayunar lechuga, amor, y nada más ponme ahí agüita, por favor, sin azúcar. No hay problema en proponernos cosas. El problema es que en el hombre no está el tener dominio propio, el tener fuerza de voluntad. Y es más, si alguien lograra hacer cosas buenas, si no es hecho a través de Cristo y en su gracia, no son gratas a Dios. Pero este mensaje, mis hermanos, sí nos va a retar a tener proposiciones, propuestas. Pero mi objetivo con este mensaje es que tú entiendas esto. Este es mi objetivo del mensaje. Que la gracia que te salvó es la misma que te sostiene y la misma que te transforma hasta llevarte a ver a Cristo un día. Y que solo por ella sí te voy a hacer varios retos, pero en la gracia. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a leer nuestro texto, versículo 11. Creo que este es, dicen algunos, la culminación, el punto máximo de la epístola. Entonces no puede ser leído monótonamente. Tiene expresiones gloriosas, son de los versículos más hermosos de la Biblia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Espero que este pasaje nos ayude a ver que el Señor quiere lo mismo de su iglesia en Guadalajara, lo mismo que Él quería de la iglesia en Creta, que es a la que Tito servía como pastor, es lo que Él quiere. Y veremos esto este día. La gracia de Cristo no solo nos salva, sino que nos entrena a vivir en una forma santa en esta vida. Y veremos 4 cosas que la gracia de Dios hace.
Si estás tomando notas, lo primero que la gracia de Dios hace es, la gracia de Dios ha aparecido para salvación. Se ha manifestado para salvación de todo hombre. Segundo, la gracia de Dios en Cristo nos está enseñando a vivir de una forma santa en este mundo. Tercero, la gracia de Dios nos prepara para una segunda venida de Cristo. Y cuarto, la gracia de Dios nos ayuda a vivir haciendo buenas obras. Veamos lo primero, la gracia de Dios en Cristo ha aparecido trayendo salvación. Eso lo vemos en la frase que se encuentra en el versículo 11, donde dice, porque la gracia de Dios ha aparecido. Hermanos, este es uno de los versículos por excelencia preferidos de todos aquellos que estábamos perdidos, de aquellos desesperanzados, de aquellos que no buscábamos a Dios, de aquellos, como Luis lo ha mencionado en otras ocasiones, en bancarrota. Si tú en tu vida eras una persona que no tenía forma de salvarse, que lo intentaste por medio de la religión, que lo intentaste por medio de buenas obras, para darte cuenta que no podías. Si fuiste alguien que se envolvió en el pecado grandemente, que destruiste tu vida de joven, y dices, para mí, ¿cómo me iba a acercar a un Dios santo? Este versículo es para hacerte brincar en tu silla y decir, ¿qué es lo que hemos predicado los últimos 4, 5 domingos? Con la venida de Cristo Jesús se manifestó, dice ahí Pablo a Tito, léelo otra vez, solo esa frase, la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado. La gracia de Dios, mis hermanos, no es un pensamiento etéreo, no es una doctrina así como algo que no se puede comprobar. La gracia de Dios tiene nombre y fue manifestada en la primera venida de Cristo Jesús. Cuando el Verbo se hizo carne, el Señor abrió una dispensación para salvación de todos los hombres que se llama gracia soberana para pecadores que no podían salvarse, mis hermanos. Estas son buenas noticias para el que está quebrantado, para el que está fracasado. Escuché el testimonio hace poco de un hombre que de niño fue abusado grandemente por un familiar, lo que lo llevó a tener atracción por el mismo sexo desde los 7 años y luego a desbocarse en una vida homosexual. Finalmente, después de su vida homosexual, adquirió el VIH. Esto no es una novela, no es algo que yo leí, es algo que me lo platicó. Pero me dice, cuando estoy en el más profundo hoyo de mi vida, de pronto la única esperanza que tenía era un Salvador, pero que fuera de este mundo. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Esto pareciera sencillo, pero es lo que celebramos en la Navidad. Recuérdate Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne en Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. El Dios del universo, el que sostiene todo, se hizo carne y nació en ese pesebre. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo Jesús es la gracia de Dios. Dios se dio a su Hijo y ahí nos dio la gracia para salvación. Yo no he venido, dijo Cristo, a condenar al mundo, sino que para que tengan vida y vida en abundancia. Todo el que cree en Él tiene esta vida. La gracia de Dios ha aparecido. En nuestro texto en Tito, esa palabra ha aparecido, es la palabra epifanía. Es visible, es real, es tangible. Porque muchos me han preguntado a mí, ¿y qué es eso que predican ustedes de la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo me la describes? Y algunos dicen, es como el amor de Dios. No, es una aparición en Cristo. Es el don de Dios a la humanidad en Cristo. El mayor regalo, se acostumbra a dar regalos el día de mañana. Por si no le diste a alguien, aprovecha, mañana es el día de Reyes.
Otros los dan el 24 de diciembre. Y si no puedes dar ningún regalo, no te preocupes. La razón por la que un cristiano debería de dar regalos no es por cumplir una tradición que tiene el mundo, sino porque tenemos un Dios generoso y no nos dio algo que le sobraba, no nos dio riquezas, no nos dio algo, no nos compró con piedras preciosas o plata, sino que nos dio a su amado Hijo. La gracia de Dios ha aparecido. Este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. La gracia no es una doctrina abstracta. La gracia se manifestó en Cristo Jesús. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es algo de lo que cantábamos hoy. Cuando tú pierdes el asombro de tu salvación, cuando tú olvidas voltear hacia el pasado y ver el monte Calvario en donde la gracia de Dios se manifestó, pierdes el asombro de su gracia y vives como esos caballos que tienen ¿cómo se llama? Sí, un cabestrillo en donde están cubiertos y no pueden ver la vida. Si tú pasaste el 2019 en quejas, en amarguras, en decir, ¿y por qué no tengo lo que el otro tiene? ¿Y por qué estoy así? ¿Sabes qué? Probablemente, y eres creyente, ¿sabes qué necesitas recordar? Que no merecíamos nada, que íbamos camino al infierno y que el mismo hecho que estemos ahorita sentados es producto de la gracia soberana de Dios, y que puedas decir que no pierda el asombro de tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que no perdamos el asombro de tu gracia. Pero el texto nos dice que no solo veamos hacia atrás, sino veamos hacia adelante. Esta gracia también nos enseña a vivir, y esa es la fuerza de estos versículos que leímos. Dice que se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Solo antes de ver el segundo punto quiero decir esto. No quiere decir a todos y cada uno de los hombres, pero quiere decir que aquí la puerta está abierta para todos, para gentiles, para judíos, para niños, para adultos, para mujeres, para hombres. Por eso es que estamos aquí, gente de diferentes trasfondos. Nadie se salva por alguna élite, o porque tienes sangre real, o sangre azul, o sangre judía, o porque eres descendiente directo de un emperador azteca. Nada de eso te hace meritorio. Muchos, no te confundas. Muchos piensan, tuvo que haber habido algo en mí. Algo tuvo que haber habido. ¿Será la educación que me dio mi mamá o mi papá? ¿Será la escuela que asistí? ¿Será la religión que teníamos? ¿Será el país? No, se han manifestado a todo hombre, está dejando por un lado y por otro todo mérito. Todo hombre, cualquier mujer que necesita la gracia, Cristo se la quiere dar. Pero lo segundo que veremos, dijimos, lo primero es la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Nuestro segundo punto es la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Y me encanta el versículo 12, léelo conmigo, enseñándonos. Esa palabra, más que enseñándonos, es entrenándonos. Está muy de moda los coach personales. Van a decir ustedes, viene bien preocupado por el sobrepeso del pastor, ¿verdad? Pero ahí está bien de moda el coach personal que te entrena a llevarte a ponerte en forma. Yo no sé si funcionan en realidad, pero por lo menos te dan un placebo ahí de que tú estás haciendo ejercicio con alguien que te entrena. Este entrenador, la escuela de la gracia, es el mejor maestro que hay. Este sí funciona, mis hermanos. Y este es lo que vamos a dedicarle mayor parte del texto. Así como nos salvó, nos entrena a vivir en santidad. ¿Y sabes qué? No es como esos maestros que dejan una tarea o escriben en el pizarrón y tú aprende como puedas. Este es aquel maestro que agarra tu mano y te pone la mano en el lápiz. Niños que están aquí, que están aprendiendo a escribir, que están aprendiendo a sumar, es como una maestra la gracia en Cristo Jesús que te enseña a vivir santa y piadosamente. Ahora, ¿qué cosa nos enseña? Fíjate,
Aquí la gracia de Dios dice que lo primero que nos entrena es que neguemos la impiedad y los deseos mundanos. Pablo nos da dos características del entrenamiento en santidad. Una es la parte negativa, negar, dice, la impiedad y los deseos mundanos, y ahora la otra es la parte positiva. Nos entrena a vivir sobria, justa y piadosamente. Por un lado, la gracia nos enseña lo que no debemos hacer, lo negativo, cómo quitar eso y cómo debemos vivir. Ahora es bien importante que hagamos eso, porque en este sentido sí podemos tener propuestas para este año. Lo primero que dice que nos entrena es a renunciar a la impiedad. Miren, mis hermanos, vivimos en un mundo que no sabe decir que no. El placer es un mundo hedonista, queremos más. La codicia es tremenda, la avaricia es tremenda. Ahorita que están los niños, ustedes saben que les dieron a lo mejor un regalo bien padre. Yo conozco a algunos niños que les pasó así, les dieron un regalito, un juguete, pero ven el del otro niño y dicen, ay, ese juguete que tiene el otro niño es el que me falta a mí. Y tú dices, ay, estos niños, vea cómo son de insatisfechos. Y el padre le dice, hijo, tú no eres conforme con lo que tienes. Pero ¿sabes qué? Ese niño tipifica cómo es la raza humana. El hombre está en busca del placer, en busca de dioses, en busca de satisfacción. Y muchas veces decimos, si tan solo este año 2020 me ascendieran de trabajo, si tan solo el 2020 pudiera comprarme ese carro de lujo que estoy deseando, o quita tu carro de lujo, cambiar tu carcachita por uno que esté mejor. Y tú piensas, si este año 2020 me puedo casar, si este año 2020 puedo comprar la casa que siempre soñé, lo que sea que estés diciendo, te quiero decir esto, mis hermanos. Yo recuerdo el primer mensaje del año pasado, de estas fechas, y dice que ustedes trabajan y se les va en saco roto, porque esa es la tragedia del hombre. Nada de este mundo satisface. Entonces, aquí Pablo le dice a Tito que les diga a los de la iglesia, miren, la gracia les va a enseñar a renunciar a la impiedad. El mundo no puede decir que no, el mundo solo quiere más placer, más comodidad, más riqueza. La gracia de Dios comienza a ser una obra en un hombre y en una mujer convertida. Comienzas a aprender a decir no. Comienzas a tener dominio propio para decir no. Y aquí hay algo bien importante: no a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es el pecado. Entonces, mis hermanos, lo primero que dice que la escuela de la gracia nos enseña es a renunciar, a decir que no a la impiedad. Y aquí sí te quiero hacer un primer reto. ¿Qué impiedad tuviste tú en tu vida el año 2019? ¿Qué pecado te estuvo atando como cristiano aún, que lo estuviste arrastrando y que no lo quieres soltar? Te tengo buena noticia: la gracia que te salvó es la gracia que te da la fuerza para este año 2020 decir ya no más ese pecado. Y ya no son esas propuestas y promesas de decir voy a ser bien estudioso este año, voy a hacer dieta este año. No, esto es santificación de adentro hacia afuera. Hermanos, yo sé que como creyentes a veces arrastramos pecados. Se los digo porque Hebreos 12 lo dice. Ustedes conocen el texto de Hebreos 12, en donde dice, versículo 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el escritor de los Hebreos dice que hay personas que están corriendo con pecados, arrastrando, que son un peso, y me llama la atención como dice la versión de las Américas, fácilmente nos envuelve.
Yo creo que una buena propuesta para el año 2020 es decir: Señor, examíname, conoce mi corazón, prueba mis más íntimos pensamientos y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139. No puedes proponerte otras cosas más importantes si quieres vivir en santidad para Dios, como decirle: Señor, límpiame de todo pecado que me asedia o me envuelve. No sé cuál sea tu caso. ¿Será una amargura? ¿Será una falta de perdón? ¿Será una ira que todo mundo la ve alrededor tuyo, pero tú no la puedes ver y estás constantemente lastimando a otros? ¿Será que tienes el pecado de la crítica, del chisme, de la envidia? Pues la gracia de Dios ha aparecido para darte salvación, pero para entrenarte a que renuncies a toda impiedad. ¿Lo crees? ¿Crees que si tú cantas: hay libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, pero nunca la has vivido? Es como un periquito. Hay unos periquitos que se aprenden las alabanzas porque crecen en casas cristianas y las repiten, las canciones. Pero tú puedes decir eso en tu vida: Él sí rompió mis cadenas. Yo tenía cadenas de impiedad, era adicto, era un iracundo, era un insoportable. Pero ahora Él me ha libertado del pecado que me asedia. La gracia de Dios ha aparecido. ¿Te puedes proponer eso? Yo traigo algunas propuestas en la gracia. Si no son moralismos, si no son reglas que te vas a poner y vas a decir: en pocos días las vas a romper. Y no se las estoy poniendo a ustedes como demandas, sino que el texto me las pone a mí. Y yo ya estuve orando esta mañana y le digo: Señor, ¿qué pecados hay en mí? ¿Qué camino que arrastro? Y esa sería la primera propuesta que yo veo del texto: decir que no a la impiedad. No sé si las pusieron ahí en la pantalla. Decir, resolución 1, poder pedir a Dios este año: Señor, tu gracia me entrena a despojarme del pecado. Quita todo pecado oculto de mi vida, toda impiedad. Ahora, yo sé que muchos le temen a las resoluciones. Repito, si lo haces fuera de lo que estamos estudiando en la gracia de Dios, pues de nada va a servir. Mis hermanos, quiero darte una frase que escribí aquí y quiero que a mí me ministró mucho. Es fíjate bien, aquel cristiano que se ha encontrado con la gracia salvadora de Dios, también se ha encontrado con la gracia transformadora de Dios. Eso tiene que ser tu premisa de vida. Aquel cristiano que se ha encontrado con la gracia salvadora de Dios es el mismo cristiano que se ha encontrado con la gracia transformadora de Dios. No hay creyente que no pueda cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tiene que ser evidente que la gracia de Dios te está entrenando. Segunda cosa que nos entrena a renunciar a los deseos mundanos. Y a lo mejor, en mi experiencia, conozco muchos cristianos que renuncian a la impiedad. Pero los deseos mundanos es un tema poco popular. Cuenta el pastor C.J. Mahaney, que es el fundador del movimiento, uno de los fundadores del movimiento de las iglesias Gracia Soberana, que a él le pidieron editar un libro o escribir básicamente un libro que se llamaba Mundanalidad, Worldliness. Y dice, fue tan poco popular que yo creo que se vendieron como 4 copias. Y la razón por la que se vendieron como 4 copias fue porque ¿cómo se llama? El epílogo, donde comienza, lo editaba, el prólogo, ¿verdad? Lo editaba John Piper. Entonces todavía le fue con el editor y le dice, mira, pon inicio por John Piper así en grande y abajito pone el título y por C.J. Mahaney. Porque la gente, lastimosamente, mis hermanos, no es un tema popular renunciar a las pasiones mundanas. ¿Qué es el mundo? Lo acabamos de ver hace como 2 meses en Romanos 12:2,
no os conforméis a este mundo. El mundo, mis hermanos, es la corriente en la que vivimos. Es una corriente de pensamiento, un esquema de vida, un esquema de valores, gobernado por un príncipe de este mundo que se llama Satanás. Y Satanás está airado y no quiere que ninguno de sus súbditos se le salga del sistema de este mundo. Y te quiero decir esto: en todos los pasajes que la Biblia habla del mundo, habla que tiene un poder seductor. Si no fuera seductor, no dijera aquí que nos libre de las pasiones mundanas. Hay algo en el mundo que nos hace pensar que esta es la realidad verdadera. Hay algo en las atracciones de este mundo. Mira, acaba de salir en el cine la película del Progreso del Peregrino, que es un libro de John Bunyan que refleja la historia del caminar cristiano. Yo lo he visto muchas veces con mis hijos, lo vi de niño, me ha bendecido de muchas formas, pero mucho del caminar del peregrino habla de sus andanzas en este mundo. Llega a un lugar en donde es la feria de las vanidades. Y la feria de las vanidades le presentan todo tipo de riquezas, y también sale sabio mundano y le intenta seducir, sacarlo del camino, y le muestra riquezas, tesoros. Y tú dices: ay, pastor, eso es un cuento de niños. No, mis hermanos. Te pregunto, ¿qué tanto te ha seducido la pasión de este mundo en el 2019? Y te quiero decir algo: ¿qué tanto me ha seducido a mí? Cuando tú ves este texto, te das cuenta que estamos de paso, que somos peregrinos. Pero la tentación es pensar que es nuestra casa. ¿Cuántos de ustedes han rentado un Airbnb? Llegas al Airbnb, entonces no llegas a esa casa y dices: ¿saben qué? A ver, le dices a tu esposa: vete a comprar una pintura color azul, así gris, porque no me gustó cómo está aquí acomodado estos colores. Y cómprate unos muebles nuevos. No te importa. Porque no es tu casa, eres un visitante. De la misma forma, este mundo no es nuestro hogar, mis hermanos. Pero el apóstol Juan nos da un mandato similar a lo que Pablo nos está diciendo aquí en Tito. Juan 1:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, el problema no está afuera del corazón. La mundanalidad no es algo externo, sino es un problema de amor. La iglesia puede comenzar a amar al mundo sin darse cuenta, porque comienza en lo interno. No ames este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es Dios celoso. Jehová celoso es. No comparte su gloria con nadie. Dios no quiere ser el que tenga un espacio así en tu corazón, y ni siquiera te quiero decir esto, ni quiere ser el primero en tu corazón. ¿Y cómo vas a decir? ¿Cómo que no quieres ser el primero? Claro que quieres ser el primero. No quieres ser el primero, quieres ser el único en tu corazón. Porque si yo le digo a mi esposa: tú eres la primera en mi corazón, se da a entender que puede haber una segunda, una tercera, una cuarta. No, mi esposa debe de ser la única en mi corazón, en el amor conyugal. Ahora, Dios te dice: no ames al mundo. ¿La gracia de Dios ha aparecido en tu vida? Sí, te salvó. Pues te está entrenando a que renuncies también a este engaño, a esta ilusión de que esta es tu casa. Ahora, a todos nos encanta tener lujos, comodidades, riquezas. A todos nos gusta. Solo los ascetas dicen de que se encuentra una virtud en renunciar a todas estas cosas. Pero la media de la gente, ¿quién no se siente bien cuando estrena algo, cuando hay una prosperidad? Y sabes que muchos cristianos están pidiendo el 2020 prosperidad económica. ¿Y está mal que la pidas? No. Pero te estoy diciendo esto: no es tu casa.
¿Sabes qué pide? Prosperidad ya. Pide tesoros en los cielos, no os hagáis tesoros en la tierra donde se lo come la polilla. Qué increíble. Miren, esto de la polilla es bien tremendo. Una vez en la vida me regalaron un suéter de cashmere, de lana así. No me lo había ni puesto. Y me lo saco así, suéter caro con un hoyote, porque las polillas se los comen. Los faraones se enterraban en las pirámides y los encuentran con todas sus chivas, dicen allá, con todos sus tesoros agarrados. ¿Y qué son ahorita esos faraones? Momias. Mis hermanos, nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar de él. Ahora, la verdad que es seductor. Esta es la batalla del creyente, la batalla del amor. Dice C.J. Mahaney en ese libro que dice que no fue tan popular: el reto más grande en la actualidad que enfrenta la iglesia cristiana en Norteamérica no es persecución del mundo, sino seducción del mundo. El mundo es esta corriente, se quiere volver en tu Dios terrenal, mis hermanos. A mí me ha retado el Señor a decir, y esta es la segunda resolución: Señor, danos menos amor por el mundo este 2020. ¿Quieres pedirle eso al Señor? Primero es, a ver si se recuerda la primera resolución: quita todo pecado oculto, toda impiedad. Ahora, segunda resolución: pedirle al Señor, ya que su gracia nos ha sido dada, renunciar más este año a las pasiones mundanas, que enfoque nuestra mirada en lo eterno. Quiero fijar mis ojos mucho más allá del sol. ¿Crees que puede ser una buena petición que tengas este año? Ahora, el mundo nos bombardea, dicen, por muchos lados, por todos los medios de comunicación. Los pastores de los años 70 y 80, como está aquí el pastor Luis, cuando predicaban de esto decían: hermanos, bueno, de los pastores desde los 70 hasta lo que el Señor le permita seguir siendo pastor, muchos años, confiemos. Decía, la tele, la radio, y ahora yo veo a estos niños y digo, híjole, ya ni siquiera el internet. Todavía los que son de mi época, los noventeros, te tocaba ir a un cibercafé y pagar 5 pesos ahí para medio meterte a un internet y luego que se caía la señal. Pero ahora tus hijos, los niños, tienen un bombardeo en una palma de la mano. En la música, en las costumbres. Ahora, no quiere decir que salgas de aquí como decidieron en la época medieval. Es decir, pues entonces me voy a retirar a un monasterio. No, lo que el Señor te quiere dar es victoria en el año 2020. Eso es lo que está diciendo el texto. La gracia de Dios te entrena a que renuncies a las pasiones. Te da la victoria en tu corazón para vivir en este mundo y en lugar de ser seducido, ser luz para ellos. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Entonces, eso es lo negativo. Renuncias a la impiedad, renuncias a la mundanalidad, pero te enseña a vivir piadosamente. Yo resumo esas: justa, sobria y piadosamente. Básicamente lo que está diciendo justa no es justa de que vas a hacer cosas en el sentido judicial, sino justamente quiere decir recto. Que tu justificación se ve en las otras personas por un carácter justo. De hecho, algunos comentaristas dicen de que a Santiago, el escritor de la epístola, que habla mucho, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. No está diciendo Santiago que las obras te salvan, pero lo que quiere decir con esa expresión es, no importa qué tanta doctrina tengas, no importa qué tanta piedad aparente tengas, esto se va a demostrar en esto: en que el nacido de nuevo, la gracia de Dios lo ha entrenado para vivir justa, sobria y piadosamente. La palabra sobria tiene que ver con dominio propio. Ahora, en ese sentido sí puedes hacer propuestas de dominio propio. Si tu problema era que el 2019 gastaste con tus tarjetas de crédito desmedidamente en cosas que no necesitabas,
pues también la gracia de Dios te entrena a renunciar a esas cosas. Si tuviste un desorden alimenticio, si tuviste una envidia que no pudiste con ella, la gracia de Dios te entrena. Pero más a lo que se está refiriendo es que la rectitud practicada, la justicia practicada, es producto de haberte encontrado con la gracia de Dios. Hermanos, este texto nos habla de una iglesia santa, que se ve su santidad en ella. Y lo que más me llama la atención es que nos prepara, nos entrena a vivir piadosamente. ¿Qué es la piedad? Si bien la gracia, dijimos, se manifestó en Cristo, la piedad no es hacer favores y ser amable. La piedad es amar a Dios con todo tu corazón. La piedad es un corazón fervoroso. Y aquí dice que la gracia de Dios te entrena a vivir piadosamente. Un buen propósito para el año 2020 es: Señor, quiero crecer en piedad. Vuélveme a ti, vuélveme al río. Y yo me temo que muchos hemos descuidado nuestra vida de piedad, porque es bien fácil. Estaba leyendo un libro que es para pastores y dice: la mayor tentación que un pastor puede tener es estar haciendo todo lo que Dios no le pidió. Trabajando mucho, pero es que no somos de esos nosotros. Porque me recordó que dice: lo que el pastor debe de estar haciendo es estando en comunión con Dios. Pero no solo el pastor, el creyente. La gracia de Dios te entrena a vivir en comunión con Dios. ¿Qué quiero decir por piadosamente? Ponle nombre, pastor, dame un ejemplo. Bueno, crecer en tu vida de oración, crecer en tu vida de la lectura bíblica, pero no te equivoques, no es, me dijeron en la iglesia que a partir del 2020 comience con el plan de lectura que sale ahí en el Olive Tree o que sale en el otro, ¿cómo se llama? Bible, en la aplicación, y comienzas a palomear. Eso no es piedad. Eso lo puede hacer una persona muy disciplinada. Piedad es venir a la Escritura todos los días de tu vida con un hambre, con un deseo, con el rostro descubierto, caer de rodillas, me postro aquí a los pies de la cruz, quebrantado, y decirle: Señor, háblame. Es ponerle una pausa a tu día ocupado y decir, como decía Martín Lutero, decía: tengo tantas cosas que hacer hoy que necesito pasar 3 horas con el Señor antes que el sol amanezca. Tú dices: ¿cómo? Mis hermanos, vivimos en un tiempo acelerado. Muchos de nosotros, imagínate, solo voy a comparar, si la piedad, si la vida de comunión fuera como la comida, muchos de nosotros solo comemos los domingos y toda la semana ayunamos de comunión. ¿Cómo estarías en lo natural si solo aquí vinieras a tomarte un traguito de agua? La iglesia, mis hermanos, aquí tenemos libertad hasta este 2020 de congregarnos, pero puede ser que llegue un día en donde haya persecución, en donde no podamos congregarnos y haya un pastor predicando. Ahora la pregunta es: los discípulos de Dios tienen que ser entrenados para ser autosustentables, para comer de la palabra, para vivir en comunión con Él. Pero yo siempre lo pongo: no es un debo de leer la Biblia, un debo orar, un debo servir. Es una condición de amor. Yo sé que he puesto muchas veces esta ilustración, pero es la mejor que encuentro para esto. Es cuando llega el 14 de febrero o el día de mi aniversario, 23 de julio. Cuando llega ese día, yo puedo llegar en 2 posturas y decir: ¿sabes qué? Me predicó el pastor, me están enseñando que yo debo amar a mi esposa. Así que aquí te compré estas rosas, ya ves que yo quiero crecer en ser un hombre piadoso, que tengas un feliz aniversario. Con esa misma me van a dar ahí la bendición. Lo que debe de hacer un hombre es decir: mi privilegio tener esposa, mi privilegio que Dios me haya dado una mujer que te tema, que lo tema a Él. Y por eso te quiero dar estas rosas, te quiero amar este día. Y eso es muy diferente. Es exactamente lo mismo la vida de piedad. Cuando tú ya sientes cansado venir al culto de adoración, cuando tú dices: tengo que leer la Biblia, tengo que orar, algo está mal ahí, mi hermano.
amor. Pero la gracia de Dios ha aparecido para entrenarte que renuncies a la impiedad, que renuncies a las pasiones mundanas y que vivas piadosamente. Hay un salmo que dice: oh Señor, se han acabado los piadosos. Yo espero que el Señor, que no se diga este salmo de sobre nosotros. Así que esa es la resolución 3 que yo traigo. Crecer en tu vida de piedad por medio de la gracia de Dios. Crecer en tu vida devocional por amor a Cristo. Recuerda, la gracia de Dios te está entrenando para ello. Pon como prioridad. Estas resoluciones que yo estoy poniendo aquí, no crean que digo, le voy a decir a la iglesia esta resolución. Yo lo digo para mí. ¿Qué tiempo vas a tomar con el Señor? ¿Qué tiempo vas a buscar su presencia? Ahora, el texto nos lleva a algo más. Primero que dijimos, la gracia ha aparecido para salvación, la gracia ha aparecido para entrenarnos cómo vivir. La gracia de Dios en Cristo, tercer punto, nos prepara para tener esperanza en la segunda venida. Nos entrena para quitar nuestros ojos del aquí y del ahora. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En su primera venida, Él manifestó su gracia, pero en su segunda venida, Él manifestará la totalidad de su gloria. Y la salvación será consumada en la segunda venida de Cristo. Hermanos, esta gracia nos entrena a ver hacia el monte Calvario y nos entrena a ver hacia adelante también a la venida de Cristo. Creo que dijo algo muy certero Luis ahora en la oración pastoral. La iglesia se ha olvidado de que no solo debemos de estar viendo al monte Calvario, sino al Rey que viene. El ver lo que viene, la segunda venida de Cristo, dice este texto, ya así parafraseándolo, te va a ayudar a vivir en una esperanza bienaventurada. Te va a enseñar a esperar. Miren, como están los niños, quería poner este ejemplo. Parte fue por mi pecado de desobediencia o de imprudencia, pero parte me ayuda a ver que tengo que estar viendo a los dos lados. Cuando tenía como 10 años, saliendo de mi casa en la bicicleta, nunca hagas eso. Nunca te brinques la banqueta sin ver a los dos lados. Porque las calles tienen dos sentidos. Salgo en la bicicleta, brinco la banqueta y me atropella un carro. Gracias al Señor, el carro venía saliendo como de 3 casas, o sea, no había aumentado velocidad, quedé encima del capó del carro, así. Sobreviví, como pueden ver. No resucité ni nada de eso, no lo quiero tener en intriga. ¿Qué le pasó? No, pues sobreviví. Fue tanto mi susto que me iban a regañar en la casa que saqué la bici de abajo del carro. Le dije al doctor, porque era un doctor de ahí de la colonia, no le diga a mis papás, por favor. Se lo suplico que no le diga a mis papás. Se baja el doctor, pero está bien, mijo. Sí, pero no le diga a mi papá, por favor. Regreso con la bici así, chueca a la casa. Parte por mi imprudencia y por mi violencia, pero me ayuda a ver esto. Muchos cristianos no ven a los dos lados, sino que cuando eres más joven, comienzas a ver al monte Calvario. Yo lo hago mucho en mi vida y estoy agradecido con la parte del versículo 11, la gracia que me salvó. Pero mira, mis hermanos, este texto dice que la gracia te enseña que a medida vas creciendo, tu mirada tiene que ser la gracia que te salvó, es la gracia que te redimirá al final de los tiempos, y tu mirada tiene que ser hacia el otro lado. ¿A cuál? A la segunda manifestación gloriosa de Cristo. Si no, con todo el respeto, pregúntenselo a Luis.
Yo sé que él ha de haber pasado este proceso. Los primeros años de su vida miraba hacia atrás. Pero cuando vas creciendo, cuando vas siendo mayor, yo lo estoy experimentando. Comienzan a venir las tribulaciones y van a venir para todos, no te asustes. Yo no te puedo predicar como esos que dicen 2020 el año de la cosecha, 2020 el año de la prosperidad. No, usualmente vienen más tribulaciones. Pero ¿qué debes de estar haciendo? La gracia que te salvó en el monte Calvario es la gracia que te está entrenando para darte una esperanza bienaventurada, y te dice: mira ya que el que te salvó regresará por ti. No vivas desesperanzado. Aquí te comienza a decir aguardando. Cuando uno lee la palabra aguardando, te tiene que ver con espera, con paciencia. Yo sé que algunos de ustedes que esa palabra los pone así. Bueno, yo no le pedí permiso a mi esposa de usarla de ejemplo, pero la verdad que una de las cosas que mi esposa de verdad batalla mucho es esperar en fila. Ve una fila y comenzamos, o sea, estamos en un estacionamiento y dice: búscale por aquí, muévete por aquí, ya va a salir uno. Las filas de los bancos o las filas de los supermercados, y que no le pasa una tarjeta y luego no le pasa otra tarjeta, como que ya te estás desesperando. ¿Cuántos de ustedes son buenos para esperar? Yo no soy muy bueno para esperar, pero he notado esto: si tú esperas algo bueno, cambia tu espera. Si te dijeran: fórmate, jovencitos, en esta fila para darte el último regalo que pediste, ¿te esperas? Eso es lo que está diciendo este texto. Tú no esperas ahí como desesperanzado. Esperas ni más ni menos que la manifestación gloriosa de Cristo Jesús, su segunda aparición, su venida. Todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará ante el Rey que vino humilde, manso en un burrito. Ahora vendrá en un caballo blanco como el Rey de Reyes y Señor de señores. Creo que en estos tiempos se ha perdido esta esperanza bienaventurada de la segunda venida, pero debemos de estar recordando que somos llamados a esperar un evento que todavía no ha pasado: la glorificación. Fíjate, la gracia salvadora es la misma gracia santificadora y es la misma gracia que te glorificará. ¿Qué es eso de glorificar? Cuando veamos a Cristo, adiós al pecado, adiós a los remanentes del orgullo, del pecado, del sufrimiento. Por eso cuando vimos nuestra serie en Romanos 8:23, dice que no solo la creación gime, dice Romanos 8:23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Y ahí vuelve a decir la misma palabra: aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Lo aguardamos, lo deseamos, lo anhelamos. Pregunta: ¿tú anhelas la venida del Señor? Hay que ser honestos. Muchos de nosotros decimos: sí, Señor. Yo escuché a una persona que: mire, pastor, no me gusta mucho eso porque yo todavía no me he casado, no he tenido hijos, quiero como quemar unas etapas de mi vida. ¿Sabes qué pasa? A medida vas creciendo y a medida vas teniendo tribulaciones. Pablo, a mí me encanta, estaba leyendo Filipenses ayer, no lo traigo aquí en el texto, pero Pablo le dice al Señor: miren, le dice a los filipenses: yo estoy ahorita en la cárcel, estoy sufriendo y estoy en un estrecho, porque yo por mí fuera ya mejor estoy con el Señor en su presencia. Lo único por lo que le pido que me deje en la tierra es por si doy más fruto aquí. Pero yo anhelo ser hallado en Él y ser igual que Él en sus padecimientos. O sea, qué madurez de hombre para decir: quiero sufrir como Cristo, ya quiero estar con Él. Yo sé que muchos de ustedes dicen: no, pastor, espérate, yo quería que me dijeras que este año iba a haber mucha bendición.
Pero ¿sabes qué? Cuando estás en esa fila guardando tu esperanza gloriosa, cambia. Por eso yo llamo así, la vida del creyente es de esperanza. La vida del creyente es aquella que pasa, porque Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos. No sé si lo puedes proyectar, Romanos 8:24. En esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, en la vida van a venir sufrimientos. El año pasado recibimos el año nuevo nosotros con la defunción de mi suegro. Fue duro, triste. Muchos de ustedes este año pasaron tribulaciones y tampoco le pedí permiso de usarlo de ilustración, pero el mismo pastor Luis y su esposa el 31 de diciembre pasaron en un hospital, en una operación, y no, yo sé que él no se está poniendo como víctima, como se usa ese lenguaje, pero lo estoy mencionando porque cuando caminas tú dices, Señor, yo ya tengo una esperanza más gloriosa, y es que yo anhelo aquello, yo anhelo verte, Señor. Así que, mis hermanos, la vida, en esta vida se camina por fe, pero un día caminaremos por vista. Probablemente este año tú pasaste una tribulación muy dura y se te ha olvidado que Jehová cumplirá su propósito en ti, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero yo estoy para recordarte que la gracia que te salvó es la gracia que te está santificando y la gracia que te va a glorificar en aquel día y que tú le verás cara a cara. Los sufrimientos de esta tierra son leves. Tú vas a decir, pastor, no me diga eso, por favor, usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Y tienes razón. Pero yo estoy predicando esto para el día que yo pase lo que tú estás pasando. Porque 2 Corintios 4:16 me dice, por tanto, no desfallecemos. Escucha lo que hace la gracia en ti, mi hermano. Si tú estás en tribulaciones, en prueba, en angustias, en una enfermedad terminal, no desfallezcas. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ten esperanza en que Él volverá a aparecer con su gloria. Cuarta resolución, pedirle al Señor, quiero vivir anhelando tu venida, quiero fijar mucho más mis ojos, más allá de lo que puedo ver. ¿Cuántos le quieren pedir eso al Señor? Por último, el texto nos dice, voy a hacer una pequeña recapitulación. El texto nos dice que la gracia apareció para salvación. Segundo, dije que la gracia nos entrena para vivir de una forma santa, renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas y viviendo piadosamente. Tercero, la gracia nos da una esperanza gloriosa. Y por último, la gracia nos hace suyos para buenas obras. Lee conmigo el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, aleluya, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tú tienes dueño, mi hermano. A ti y a mí nos compraron no con piedras preciosas, sino
con la sangre gloriosa de sí mismo. Quien se dio a sí mismo, el niño de Belén, es el que un día caminó voluntariamente, al que escupieron, al que negaron, al que golpearon, y el que dijo: nadie me quita la vida, sino yo la pongo por ustedes. Ese que se dio a sí mismo, como dice el himno, condenado en mi lugar estuvo él. Yo merecía esa cruz. Tú merecías esa cruz. Por eso, mi estimado hermano y amigo que nos visitas, si la gracia de Dios no ha aparecido en tu vida, lo mejor que te puedo decir que hagas de resolución de este año es: ven a Cristo, porque nosotros tenemos la esperanza gloriosa que un día vamos a recibirlo a Él en las nubes, no como enemigos, sino como hijos. Pero si tú no le has dado tu vida a Cristo, tú no tienes esa esperanza. La esperanza que tú tienes es el infierno eterno, la ira de Dios sobre ti. Esa era la esperanza que tú y yo teníamos. Pero un día apareció la gracia y nos dijo: ya no estás esperando en línea para el infierno. Estás esperando en línea para el banquete eterno, para la santa cena eterna. Él se dio a sí mismo para redimirte. ¿Sabes qué significa redimirte? Comprarte, para sacarte de esclavo. Lo predicamos la última ocasión. Esto implica dos cosas. Una, somos suyos. Ya no te perteneces. Tienes dueño. Que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Él es el rey de tu corazón. Dice: si alguno confesare con su boca y creyere en su corazón que Cristo Jesús es el Curios, será salvo. ¿Quiénes son salvos? Los que tenemos un Señor, un Rey. Te compró para posesión suya. La ilustración que Pablo está usando a Tito, porque Creta era una isla en donde estaba Tito, en donde había muchos esclavos. Lo que les está diciendo: esclavos del pecado, directos al infierno. Vino alguien que los compró con su propia vida y ahora son esclavos del amo mayor y más generoso que hay, el Rey de reyes y Señor de señores. Eso somos nosotros. Gracia profunda como el mar, decíamos ahora. Gracia implica que somos suyos, pero implica que somos suyos para buenas obras. Dice que Él anhela un pueblo celoso de buenas obras. Y celoso no quiere decir como que de vez en cuando vienes a servir. Ay, el pastor Luis manda 3 WhatsApp para que vengas a poner las sillas en un día de un evento, y ahí vienes porque te rogó tu papá o tu esposa: voy a poner las sillas. No, un pueblo celoso por buenas obras es aquel que diga: este cuate, ¿qué tiene? Que quiere estar sirviendo en todo. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios habrá preparado de antemano para ti? Hoy oramos preciosamente, decir: Señor, dame una buena obra, no en mi gracia, no que esto me salva, no que esto me justifica. Ganar almas, predicar el evangelio. ¿Cuántos de ustedes, la buena obra que Dios tiene para este año es que sean mayores servidores de Dios en su iglesia? Ahí estamos, que nunca completamos el rol de cuneros, de escuela bíblica. ¿Qué te parece si tú lees este texto y dices: la gracia de Dios me salvó, me está santificando, me da esperanza y me hace hacer buenas obras? No quiero que pienses que en esta iglesia somos cerrados a una persona que se ha encontrado con la gracia, que quiera servir, que le vamos a decir: no, tú no puedes servir. Porque iríamos en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nos creó para ser un pueblo celoso de buenas obras. Así que quinta y última resolución: pedirle al Señor que, ya que somos pueblo suyo, adquirido por gracia, que vivamos creciendo en buenas obras que Él preparó de antemano. Y termina Pablo con una pequeña exhortación personal a Tito. Esto habla y exhorta. Entonces, como yo leí esto en mi devocional, yo dije: bueno, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia en Gracia Soberana Guadalajara en 2020? Esto habla y exhorta.
que el 2020 vivamos en la gracia de Dios, que nos salvó, nos está santificando, nos está dando esperanza y nos está haciendo un pueblo celoso de buenas obras. Vamos a orar, pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.